llamo Alexander y tengo 26 años. Fui teniente de las Fuerzas Armadas de la Federación Rusa. Estuve en el frente de Ucrania durante 6 meses, al comienzo de la invasión. Y en cuanto tuve la oportunidad de abandonar el frente, lo hice. Mucha gente no entendía por qué era necesaria esa guerra. Hubo muchísimas bajas, porque el alto mando no tenía ningún plan y daban órdenes suicidas. Lo único que no nos faltaba eran armas. Alexander es un símbolo. El rostro de un ejército ruso cuyo poder de destrucción sigue creciendo en Ucrania. Con las negociaciones de paz estancadas, Rusia sigue desplegando armas que nunca han sido utilizadas en un campo de batalla. Rusia ha desarrollado misiles hipersónicos. Son tan rápidos que solo unos pocos sistemas de defensa en el mundo son capaces de detenerlos. Se trata de nuevos tipos de armas con las que el régimen ruso amenaza a Occidente. Ante la primera amenaza de una nueva invasión, procedente de cualquier parte de Europa, se dará una respuesta masiva y todos sus complejos militares serán completamente destruidos. ¿Cómo puede Rusia, el país con más sanciones del mundo, desarrollar sus armas ultratecnológicas? Se trata de un esfuerzo coordinado de las autoridades rusas para desviar esos componentes de otros países y usarlos en sus armas. Y estoy seguro de que agentes de inteligencia rusos son responsables de algunas de esas redes. Espías, pero también traficantes de armas. Las redes rusas tienen muchas caras. Un RPG. Es perfecto para destruir tanques o camiones en Ucrania. Nos sumergimos en los entresijos de la maquinaria de guerra rusa, un mundo opaco, orquestado por el propio Vladimir Putin. A punto de iniciarse el 4º año de guerra, Kiev sigue viviendo bajo la amenaza constante de los ataques rusos. Alexandra Ustinova preside la comisión parlamentaria que supervisa el suministro de armas a Ucrania. Enfrentada al Goliat ruso, y a pesar de la ayuda militar occidental sin precedentes a su país, es muy consciente del desequilibrio en la relación de fuerzas. Lo que está sucediendo hoy en Ucrania es una triste lección para el mundo. Es la prueba de que nadie te puede proteger, salvo tú mismo. Hay que admitir que el orden mundial establecido no funciona. Y lamentablemente Ucrania es la prueba. La industria de defensa de Europa, Estados Unidos o cualquiera de nuestros aliados fue diseñada para tiempos de paz. Y ahora no pueden pasar a la producción a gran escala.
Los rusos no tienen ese problema. Suministran todo tipo de municiones e incluso personal. Lo envían, y por millones. Desde el inicio de la ofensiva a gran escala, la capacidad de fuego rusa sigue siendo 10 veces superior a la de los ucranianos. ¿Cómo es posible a pesar de las sanciones internacionales? ¿De dónde proviene ese arsenal? La historia de estas armas se remonta a más de un siglo, cuando el Ejército Rojo, organizado por León Trotsky en la década de 1920, se convirtió en el ejército más grande del mundo durante la Segunda Guerra Mundial, con 34 millones de soldados. Tras la caída de la URSS en la década de 1990, Rusia heredó la mayor parte de su arsenal militar. Se cree que el 80% de las armas desplegadas por el ejército ruso en el campo de batalla de Ucrania datan de la era soviética. Casi 7.000 tanques, 3.000 misiles y toneladas de munición. Este fondo, distribuido en bases militares por todo el territorio ruso, constituye el núcleo del arsenal del Kremlin. Estos depósitos de armas tan estratégicos se han convertido en un objetivo prioritario para el ejército ucraniano. ¡Dron! 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 ¡Joder! ¿Has visto eso? Es una locura. Te ciega. Estos ataques contra los arsenales rusos son un punto de inflexión en la guerra. Fueron iniciados por el jefe de la inteligencia exterior ucraniana. La destrucción de los depósitos de armas rusos es un objetivo crucial para el ejército ucraniano, ya que limita la capacidad militar del enemigo. Cada una de estas operaciones es extremadamente compleja y muy elaborada intelectualmente. Se preparan usando todo tipo de información, incluyendo confidentes sobre el terreno, imágenes satelitales o comunicaciones interceptadas. Cada arma destruida en los depósitos ya no matará a nuestros soldados. Un depósito de armas ruso en particular preocupa a las autoridades ucranianas. Se encuentra a pocos kilómetros de la frontera. En el corazón de Moldavia, en la región separatista prorrusa de Transnistria. En este enclave de 500.000 habitantes, el tiempo parece detenido. En las calles de la capital, los vestigios de la era soviética están por todas partes. Tiraspol es una de las pocas ciudades del mundo donde aún se pueden encontrar estatuas de Lenin en espacios públicos. Toda la economía de esta región autónoma depende de la ayuda rusa. Transnistria es muy importante en términos de influencia para el Kremlin, porque este territorio está a menos de 100 kilómetros de la frontera de la Unión Europea. Mediante su control sobre los medios de comunicación y los vínculos económicos y sus conexiones con el mundo delictivo, el Kremlin ha logrado crear una mini Rusia entre Ucrania y la República de Moldavia.
En secreto, Ili Egulka investigó durante más de un año el lugar mejor custodiado de Transnistria, el depósito de armas de Kovasna, una fortaleza protegida por 1.500 soldados rusos. Estos son los almacenes de la base militar de Kovasna. Están ubicados en un semisótano. Solo los techos están a ras del suelo. Cualquier ciudadano extranjero que se acerque al perímetro de Kovasna será detectado inmediatamente por el personal de seguridad. Cuando me pidieron que fuera a hablar con ellos, decidí escapar. Huí de la zona rápidamente. Las imágenes de la base son escasísimas. Las últimas tienen más de 20 años, cuando Rusia todavía no prohibía el acceso a los observadores internacionales y a los medios de comunicación. Según parece, el depósito contiene más de 2.000 toneladas de municiones, heredadas del ejército soviético de los antiguos estados de Alemania Oriental y Checoslovaquia. De momento, los rusos no han recurrido a este arsenal, pero representa una gran amenaza. Kovasna es el depósito de municiones más importante de Europa Oriental. Para evitar un ataque desde el territorio de Transnistria, las Fuerzas Armadas ucranianas han cerrado completamente la frontera entre Transnistria y Ucrania. Además, Ucrania ha cavado una zanja de más de 2 metros de profundidad a lo largo de toda su longitud. Esos almacenes con municiones rusas o soviéticas son una gran amenaza para nosotros. No solo para Ucrania, sino para toda Europa. Pero el problema no acaba ahí. Por desgracia, no podemos atacar Transnistria para destruir ese depósito, porque oficialmente el enclave no está en territorio ruso. Pero ahí almacenan todo lo que podría usarse más adelante contra Ucrania. En Transnistria, un hombre conoce todos los secretos de Kovasna. Antes de la guerra, este traficante de armas solía sobornar a los oficiales rusos para revender parte del material a grupos criminales. Son armas soviéticas y quedan muchísimas en Kovasna. El Kalashnikov es el mejor fusil de asalto del mundo. Resiste el barro, la nieve y el agua. Todo. El calibre 5.45 se está utilizando en Ucrania y en otros lugares. Tiene un alcance de 1000 metros. Esto es un rifle de francotirador con mira telescópica. Alcanza a un objetivo a 3000 metros. Esto es un RPG. El cohete sale por aquí y aquí está la mira. Apuntas al objetivo y disparas. Es perfecto para destruir tanques o camiones. El proyectil tiene un alcance de 150 metros. Todas estas armas se encuentran en el frente de batalla de Ucrania. Si bien los arsenales de armas soviéticas, antiguas pero altamente eficaces, constituyen la base de la maquinaria bélica rusa, no son la única amenaza. Desde 2018, Vladimir Putin ha estado pregonando las ventajas de las armas rusas de última generación. El presidente de la Federación Rusa, Vladimir Vladimirovich Putin.
Gracias. Muchas gracias a todos. Hemos comenzado a desarrollar un nuevo tipo de arma. Estas armas del futuro son el resultado de investigaciones pioneras de nuestros ingenieros y científicos. Nuestro mayor orgullo con respecto a estas armas es la creación de misiles hipersónicos que, como saben, no tienen equivalente en el mundo. Son sigilosos, altamente maniobrables y prácticamente indestructibles. Amigos, Rusia ya cuenta con estas armas. ¿De qué están hechas esas armas del futuro? ¿Qué amenazas representan estos misiles únicos en el mundo, capaces de alcanzar suelo europeo en minutos y exhibidos con orgullo en los desfiles militares en Moscú? Organizar esos desfiles militares, donde se exhiben grandes misiles nucleares, es parte importante de la identidad nacional rusa y es propaganda nacional e internacional. No somos la nación industrial más importante, ni la nación agraria más rica, ni una nación comercial, pero somos una nación combatiente. De hecho, si observamos la historia rusa de los últimos 700 años, veremos que había guerras continuas en todos los frentes. Las guerras de la estepa, la guerra con Occidente, o las conquistas para expandir los límites del imperio. Rusia siempre ha estado en guerra. Y Putin es un excelente vendedor de miedo. Es su principal recurso. Lo que Rusia vende al mundo no es gas ni petróleo, es miedo. Y Rusia le saca rendimiento a ese miedo. En Rusia, el miedo incluso tiene sus portavoces. El mercader de la muerte es uno de sus rostros. Víctor Bout, el presunto traficante de armas conocido como el mercader de la muerte, ha sido encarcelado en la ciudad de Nueva York esta mañana. El ciudadano ruso ha sido extraditado a Estados Unidos desde Tailandia a pesar de las protestas de Moscú. Funcionarios del gobierno estadounidense afirman que Bout se ha convertido en el traficante de armas más importante del mundo y que fomenta guerras civiles en todo el mundo. La película El Señor de la Guerra está basada en la vida de Víctor Bout. Tras cumplir una condena de 10 años de prisión en Estados Unidos, el traficante de armas Víctor Bout fue intercambiado por la jugadora de baloncesto estadounidense Brittney Griner en diciembre de 2022. Desde su liberación, el ahora miembro del Parlamento, cercano a Putin, casi no ha concedido entrevistas. Pero cuando lo hace es para amenazar al mundo con nuevas armas rusas y difundir propaganda del Kremlin. Si nos remontamos a 2018, todo el mundo decía que las nuevas armas presentadas por el presidente Putin no existían, que todo era palabrería. Bueno, pues esos misiles ya se están produciendo en masa. Y sé que algunos expertos europeos creen que el potencial de Europa en armamento supera al nuestro. Sí, tienen más arsenal. Pero créanme, no vamos a combatir contra ustedes con divisiones de tanques y armas convencionales. Ante la primera amenaza de una nueva invasión procedente de cualquier parte de Europa, se dará una respuesta masiva y todos sus complejos militares serán completamente destruidos. Y debo decirles que el alcance de nuestros nuevos misiles, su capacidad para eludir cualquier sistema de defensa aérea, nos permite atacar en cualquier momento, incluidas las instalaciones más estratégicas de Francia.
Según Victor Bout, el buque insignia de esta renovación militar es el Kinjal, que significa daga en ruso. Un misil hipersónico hecho de titanio que se lanza desde un caza. Su uso en Ucrania en 2023 fue una primicia mundial. El Kinjal es un misil balístico que se lanza desde el aire, desde un avión MiG-31. Se desprende la tapa trasera. Y a continuación, se enciende el motor cohete del misil. Tiene capacidad para realizar una serie de maniobras preprogramadas que hacen su trayectoria menos predecible. Se cree que también puede llevar cargas nucleares no estratégicas. Las armas hipersónicas alcanzan Mach 5, es decir, 5 veces la velocidad del sonido. A esa velocidad, el misil se vuelve en teoría prácticamente imposible de interceptar por las defensas aéreas. Cuando los científicos rusos desarrollaron el Kinjal, le dijeron a Putin que esa arma siempre alcanzaría su objetivo. Pero cuando los lanzaron sobre Kiev, 11 fueron destruidos por nuestras defensas aéreas. Tras este fracaso, Putin volvió a actuar como en los viejos tiempos. Un destacado especialista en tecnologías hipersónicas ha sido arrestado por el gobierno ruso. Estaba trabajando en un nuevo avión hipersónico. Este es el último de una serie de arrestos en Rusia. En solo unos meses, varios científicos de alto rango fueron acusados de traición y encarcelados, todo bajo la atenta mirada de las cámaras de la televisión estatal. Yevgeny Smirnov abandonó Rusia hace 4 años. Este abogado defendió a los periodistas que denunciaron las deficiencias del ejército ruso. Desde entonces, el Kremlin lo incluyó en su lista de agentes extranjeros. Ahora defiende a los científicos encarcelados. En la época de Stalin, para que la gente tuviera miedo, enviaban a la cárcel a una persona por cada edificio. Esta vez, los agentes del Servicio Federal de Seguridad ruso recorrieron todo el país, visitando todas las instituciones relacionadas con armas hipersónicas. La idea era acusar a los científicos de haber comunicado a Occidente secretos sobre estas armas. Los servicios rusos irrumpieron en las casas de los científicos a primera hora de la mañana, derribando las puertas. Registraban todo el apartamento y se llevaban a la persona sin darle la oportunidad de hacer la maleta. Estos arrestos fueron completamente aleatorios. Debido a la brutalidad de la operación, varios científicos sucumbieron a esta purga, como Dmitry Kolker, un reconocido físico que falleció 2 días después de su arresto. Tenía un cáncer en fase terminal. Nos despedimos de él con tristeza, pero con paz interior. Era un hombre digno. Y estoy convencida de que nuestras oraciones y nuestras palabras de elogio lo ayudarán en el juicio de Dios. Cuando Putin arrestó a esos científicos destacados, porque los misiles Kinjal fueron abatidos por las defensas aéreas de Ucrania, no creo que estuviera preso de una paranoia. El objetivo era advertir a los demás científicos de que si no hacían lo suficiente o si fallaban otra vez, morirían. No podían cometer errores. El más joven de los acusados tiene más de 60 años. En sus celdas, la luz está encendida las 24 horas del día. Siempre hay 2 cámaras grabándolos. Están bajo constante vigilancia por agentes de inteligencia.
Todo eso lo hacen para asustar a la gente. Eso son órdenes directas de los responsables del gobierno. Si Vladimir Putin considera cualquier fracaso como un crimen de lesa majestad, es porque su programa de armas de nueva generación es también un estandarte, un símbolo del regreso del poder ruso. El hecho de que Putin haya invertido 600.000 millones de euros en armamento desde 2008 demuestra que llevan preparándose para la guerra al menos 15 años. La mayor parte de este presupuesto se destinó al programa para el diseño de nuevos misiles hipersónicos que han terminado en el campo de batalla de Ucrania. Para el Kremlin, ese reabastecimiento simboliza la renovación de Rusia como potencia militar y también su regreso como imperio. Para frenar esta carrera armamentística, los países occidentales han intensificado las medidas coercitivas contra el envío de material militar a Rusia. Estamos implementando un bloqueo total. Más sanciones y más severas. El Reino Unido anuncia el paquete de sanciones económicas más grande y duro que Rusia haya visto jamás. Ahora nos centramos en empresas estatales claves, incluidas las del sector de defensa. Los componentes electrónicos son un objetivo especial de las sanciones occidentales. No sé de dónde salen estos componentes. Son microtecnologías esenciales para el correcto funcionamiento de la última generación de armas rusas. Este es reciente, ¿verdad? Es de 2022. ¿2022? ¿Fin de 2022? 2022. Fantástico. Bien hecho, Damien. Damien Splitters es investigador de la ONG Conflict Armament Research. Con su equipo ha analizado cientos de misiles rusos encontrados en el campo de batalla de Ucrania. Como este misil Kinjal. Este especialista en armas ha pasado los últimos años de su vida recorriendo zonas de guerra de todo el mundo, como Irak, Siria o Sudán, para determinar el origen de las armas utilizadas. ¿Está dañado? Ah, no, es de la pieza. Sí, ya estaba ahí. Ya. Estas son piezas rusas, de la tercera semana de 2024. Es un misil de crucero ruso. Este es su altímetro. Estamos tomando fotografías de cada componente y verificando su fecha de fabricación. Gracias a su minucioso trabajo, Damien Splitters identifica las empresas que siguen suministrando equipos electrónicos a Rusia, a pesar de las sanciones. Poco a poco, está descubriendo los secretos de la fabricación de las armas rusas. Nuestro mundo depende de componentes electrónicos. Nuestros teléfonos, nuestras cámaras, todo. Y lo mismo ocurre con las armas rusas. Estos componentes son grado comercial, no son de tipo militar. Al principio fue una sorpresa descubrir que Rusia dependía tanto de tecnología no nacional, de productos que no se fabrican en Rusia, sino que se fabrican en Europa, Estados Unidos o Japón, y luego se exportan a Rusia. Sin esos componentes, los misiles no volarían, no funcionarían. Lo mismo ocurre con los equipos de comunicación, por ejemplo. Así que son cruciales para ellos. Por un lado, muchos países dicen que han impuesto sanciones a Rusia, que ya no exportan nada a ese país. Pero por otro lado, cuando analizamos sus drones o misiles, vemos que la mayoría de los componentes provienen de países que son nuestros aliados.
Esto se debe a que Rusia está dándole otro destino a esas piezas. Por ejemplo, tras la invasión, los rusos han incrementado enormemente la importación de sacaleches. Y no es porque las mujeres rusas estén teniendo más hijos, sino porque extraen los chips y los instalan en sus misiles. Para asegurarse el suministro de componentes electrónicos, Rusia ha encontrado una solución. Recurre a países vecinos que secundan su causa y actúan de tapadera. Países como Kazajistán o Kirguistán, que forman parte de la Unión Aduanera Euroasiática, desempeñan un papel esencial en el suministro de componentes electrónicos a Rusia. Uno de los principales métodos de adquisición es lo que llamamos tránsito falso. Es decir, una empresa europea envía un pedido a Kazajistán. Después, este producto se transporta por carretera a territorio ruso, lo cual es ilegal. De esta manera, la empresa exportadora se protege, ya que oficialmente abastece a Kazajistán. Pero en realidad, el pedido llega a Rusia. Hemos estudiado exhaustivamente el funcionamiento de esta industria del contrabando y hemos identificado al menos 5.000 empresas ubicadas en países vecinos de Rusia. Tienen diferentes especializaciones, pero su objetivo común es suministrar componentes para el armamento ruso. Tras estas empresas especializadas en contrabando, se esconde otra de las armas secretas de Rusia, su red de espías. Hombres y mujeres repartidos por toda Europa, que operan bajo identidades falsas. Fueron activados por el Kremlin al comienzo de la invasión para alimentar la maquinaria de guerra rusa. Sergei Esov es un periodista de investigación ruso que vive en el exilio. Hace unos meses, una de sus investigaciones sobre armamento ruso lo llevó al corazón de una red clandestina. Mientras rastreaba la cadena de suministro de las empresas que fabricaban piezas para el misil Kinjal, se repetía un nombre que le llamó la atención: Financial Investment Group, su empresa con sede en Bruselas, Bélgica. Su director era Viktor Lavin. Antes de nuestra publicación, Viktor Lavin era oficialmente un simple hombre de negocios de Bruselas. Cuando empezamos a interesarnos por él, resultó que en los años 90 estaba empadronado en una dirección bien conocida por los periodistas de investigación rusos, ya que se trata de una residencia oficiosa del directorio principal del Alto Estado Mayor, o GRU, el Servicio de Inteligencia Militar ruso. Y solo los oficiales de la agencia podían residir allí en aquella época. Tras investigar más a fondo, Sergei Esov descubrió que Viktor Lavin se encontraba cómodamente instalado en un exclusivo barrio de Bruselas. Al frente de una empresa pantalla con sede en Turquía, en la frontera marítima con Rusia, suministraba instrumentos de medición esenciales para los misiles Kinjal, el orgullo de Vladimir Putin. Si no tuvieran agentes desplegados en Europa como Lavin, producir misiles Kinjal sería imposible. Descubrimos que solo en 2022 abasteció a 18 empresas de defensa rusas. Era una misión muy importante, no se la confiarían a cualquiera. Todos quedamos impactados. Esa es la verdad. Porque nos dimos cuenta
de que este hombre no solo abastecía a empresas de defensa rusas durante la guerra, sino que lo hacía desde el corazón de Europa. Gracias a las revelaciones del periodista Víctor Lavín, que niega todas las acusaciones, ahora está sujeto a sanciones estadounidenses y bajo vigilancia de las autoridades belgas. Pero no es un caso aislado. En toda Europa se desmantelan cada poco tiempo redes de suministro clandestinas. En España, la policía incautó 13 toneladas de productos químicos ocultos en un contenedor en el puerto de Barcelona. En los barriles había productos altamente tóxicos utilizados como precursores de armas químicas. Oficialmente, el cargamento estaba destinado a una empresa agrícola de Kirguistán. Redes de espionaje, empresas fantasma en países cómplices, armas de última generación. La maquinaria bélica rusa cuenta con gigantescos recursos financieros provenientes en gran medida de las colosales fortunas de los oligarcas. Vladimir Putin consigue lo que quiere gracias a un poder oculto que alimenta su maquinaria de guerra. Un puñado de personas que han tomado el control de empresas estatales y las han transformado en negocios privados. Estos hombres pueden gastar en unos minutos lo que una persona normal podría ganar en toda su vida. Los oligarcas rusos poseen una fortuna colosal. Solo con las exportaciones de petróleo, el régimen gana entre 12.000 y 17.000 millones de euros al mes. La petrolera rusa Rosneft, que pertenece al Estado, es la billetera del régimen. Estas empresas acumulan fondos que suelen guardarse en el extranjero y luego se gastan en armamento. Si Putin sigue teniendo ingresos estables, provenientes de las exportaciones de petróleo y gas natural, la población rusa que lo acepta pasivamente tendrá que soportarlo durante años. Y Putin siempre preferirá construir su economía sobre misiles que sobre cualquier otra cosa. Mientras siga recibiendo ingresos sustanciales de los recursos naturales, tendrá financiación para sus guerras. Muchos oligarcas rusos están involucrados en la guerra porque producen determinadas armas que se utilizan en el campo de batalla, pero también porque participan directamente en el reclutamiento y la financiación de soldados enviados a combatir en Ucrania. Por ejemplo, un soldado recibe unos 2.000 euros como salario del Ministerio de Defensa y recibirá la misma cantidad, o incluso más, como bonificación de una empresa, propiedad de un oligarca. Incluso hay batallones de voluntarios creados directamente por empresas pertenecientes a oligarcas rusos. La agencia gubernamental Roscosmos te invita a unirte al batallón Urán. Cada soldado recibe su equipo completo y provisiones regularmente. En 2023, empresas estatales como la Agencia Espacial Roscosmos y el proveedor de gas, Gazprom, lanzaron sus propias campañas de reclutamiento para el frente en las redes sociales. Se le entrenará para luchar bajo la cobertura de los carros de combate. Con la guerra, los oligarcas se transformaron en generales y algunos de sus empleados tomaron las armas. Según los informes, un total de 31 oligarcas financian la guerra en Ucrania.
sentido del deber, pero también olfato para los negocios. La financiación de la guerra forma parte de un acuerdo informal con el régimen. Se trata en esencia de la contribución no oficial a la seguridad social de estas grandes empresas rusas. Estas cumplen su parte del acuerdo financiando la guerra o al partido gobernante, así como diversas tramas de corrupción de Vladimir Putin. En resumen, estas empresas cumplen su parte y a cambio el Estado les otorga privilegios. Un hombre conoce a la perfección el funcionamiento de este sistema cerrado. Tuvo que optar por el exilio para escapar de él. Sergei Pugachev fue un colaborador de Vladimir Putin durante 10 años. Este exoligarca, a veces apodado el banquero del Kremlin, sabe mejor que nadie que es imposible no financiar la guerra en Rusia. Hubo un breve periodo, bajo el gobierno de Yeltsin, en el que ciertos individuos dirigían negocios y tenían la oportunidad de influir en las autoridades de alguna manera. Eso ya no es así con Putin. Putin se ha hecho por completo con el poder empresarial. Los jefes de las grandes corporaciones son, en cierto modo, sus rehenes. Putin no puede prescindir de ese dinero. Sin financiación no podría haber invadido Ucrania. Y oponerse a él supone perderlo todo, acabar en una lista negra, convertirse en un enemigo del país, un paria del régimen. Es un hombre extremadamente vengativo, no olvida nada. Lo sé por experiencia propia. Pero también hay que decir que para estos hombres el dinero está por encima de todo lo demás. En 2025, el presupuesto militar del Kremlin superó los 100.000 millones de euros, un 30% más que el año anterior. Una ganancia inesperada para los especuladores rusos de la guerra, que intervienen gran parte del dinero fuera de Rusia a través de empresas offshore. Los oligarcas que financian esta guerra no solo viven en Europa. Disfrutan de todas las ventajas de la civilización occidental. Tienen bienes en Europa. Hacen dinero de esos países. Gozan de su Estado de Derecho o van allí de vacaciones. Sus hijos estudian en Europa. Todo esto coloca a Europa en una posición relativamente complicada con respecto a Putin. Una ciudad en particular esconde una parte significativa de esa riqueza acumulada gracias a la ofensiva rusa. Me llamo Ben Kaudok y soy investigador de la ONG Transparencia Internacional. Mi trabajo consiste en rastrear el dinero sucio de oligarcas rusos cercanos a Putin. ¿Quiénes han invertido aquí en Gran Bretaña? Desde la invasión de Ucrania, Ben Kaudok recorre los barrios más exclusivos de Londres, catalogando los activos de los financiadores de la guerra. Este edificio, a 2 pasos del Palacio de Buckingham, pertenece a uno de ellos.
El oligarca ruso Igor Komarov compró esta casa por 19 millones de euros. Es miembro del Consejo de Seguridad ruso. Participó en la guerra e incluso financió a grupos paramilitares en Rusia. Desde entonces ha sido sancionado, pero esta casa no ha sido confiscada porque la compró ocultando su identidad tras varias empresas. Este tipo de propiedades valen muchísimo dinero, y si los oligarcas la revenden, ese dinero podría volver fácilmente a ser utilizado para alimentar la maquinaria bélica rusa. Solo en Londres hemos identificado propiedades con un valor superior a los 3.500 millones de euros. Nuestro objetivo principal es congelar estas propiedades para que ya no puedan revenderse y queden inutilizables. Esto también sirve como mensaje a Putin y a su círculo. La exigencia clara de que su agresión debe cesar de inmediato. Para Ben Caudock y su equipo, la magnitud de la tarea es enorme. La capital inglesa ha sido durante mucho tiempo el símbolo de una Europa que acoge los fondos rusos. Londres es una sucursal de Rusia. Es la verdad. Esa es la realidad. La conozco, lo he vivido. De hecho, el dinero es lo único que importa en Gran Bretaña. La política es secundaria. Durante 30 años, la élite rusa ha disfrutado de la vida en Londres, comprando y pagando por todo a manos llenas. Los oligarcas rusos se han asegurado de penetrar en todos los estratos de la sociedad inglesa. Han comprado clubes de fútbol, hacen donaciones a museos y partidos políticos. Mires donde mires, en Londres se puede ver el rastro del dinero de los oligarcas. Algunas de estas inversiones también se realizan a través de empresas fantasma y fideicomisos. Se necesita muchísimo tiempo para desentrañar todas las capas de esas sociedades. Fue necesaria la invasión de Ucrania para que el gobierno británico decidiera tomar medidas contra este sistema. Las sanciones están obligando a Rusia a adaptarse constantemente. Y en Rusia dedican mucho tiempo a buscar soluciones para limitar su impacto. Esas sanciones limitan el acceso a los componentes electrónicos, provocan la caída de las importaciones y provocan el colapso de sectores industriales enteros como la industria automotriz. También obligan a Rusia a gastar mucho más dinero en la importación de tecnología o de bienes comerciales básicos, ya que toda economía depende de esas importaciones. Para el presupuesto estatal, el gobierno depende de los ingresos provenientes de sus propios recursos, en particular del petróleo. Pero para el consumidor común, las importaciones son esenciales, y en los últimos 3 años y medio, esto ha generado muchos problemas. La situación se ha vuelto más complicada en Rusia. Sanción tras sanción. Año tras año, Occidente intenta acorralar al régimen ruso. Pero Vladimir Putin ya ha encontrado la manera de continuar su carrera armamentística. Alianzas a escala global. Forjadas con los adversarios históricos de las democracias occidentales. Un nuevo eje híbrido que pisotea todos los acuerdos internacionales establecidos desde el fin de la Guerra Fría.
5 de octubre de 2023. Vladimir Putin es el invitado especial de un grupo de expertos con sede en Sochi, en el suroeste de Rusia. Muchas gracias. Estoy aquí esta tarde gracias a la invitación. Ese día, el presidente ruso lanza una diatriba contra Occidente y anuncia el comienzo de una nueva era. Nuestros colegas occidentales, y en particular Estados Unidos, no se contentan con imponer sus reglas arbitrariamente. Siempre mantienen una mentalidad colonial. Siempre escuchamos las mismas órdenes. Debes, estás obligado a, te advertimos. ¿Quiénes se han creído que son? Les advierto, abrid los ojos. Ese tiempo ha terminado. Y nunca volverá. Nunca. Muchas gracias. Respaldado por las nuevas alianzas militares forjadas desde su invasión de Ucrania, Vladimir Putin ya no oculta sus ambiciones. Creo que Putin intenta recrear el imperio ruso. No la Unión Soviética, sino el imperio ruso. Mientras el mundo se hunde en una guerra cada vez más global, los bandos intentan reagrupar a sus tropas. No creo que se esté gestando ese nuevo eje del mal. Ya está ahí. Es evidente. Rusia, Irán, Corea del Norte y China. Si esta guerra termina con una paz sin consecuencias para estos países, volverán a verse arrastrados por el olor de la sangre y continuarán. ¡Atención, drones! ¿Cuál es la verdadera amenaza de estas nuevas alianzas militares forjadas por Rusia? Varios ingenieros iraníes vinieron a la fábrica. Durante 5 días nos explicaron los principios de ingeniería necesarios para adaptar la producción de drones a nuestra fábrica rusa. Creo que subestimamos la capacidad de Putin para encontrar aliados, para encontrar apoyo. No es que a la gente le guste lo que están haciendo, pero ven en la confrontación directa con nosotros la oportunidad para debilitar a Occidente. Europa está especialmente en el punto de mira, ya que ahora tiene que arreglárselas sin su histórico socio estadounidense. Esta no es mi guerra. Repito, es una situación que preocupa a los europeos y les corresponde a ellos afrontarla. Sacudido por grandes convulsiones, el mundo se está reorganizando. Las armas están ahora en el centro de nuevas alianzas y están configurando gradualmente un nuevo orden mundial. A pesar de las promesas de negociaciones de paz, continúan los ataques aéreos rusos sobre Ucrania. Un dron kamikaze acaba de estallar contra un edificio de este complejo residencial de Kharkov, la segunda ciudad más grande del país. Es el cuarto ataque de este tipo en 24 horas.
Lukashenko trabaja para la Fiscalía de la ciudad. Su misión: documentar los crímenes de guerra rusos. ¿Cuántos heridos hay? ¿Una pareja de unos 70 años? Sí, y otras 2 mujeres. Y otras 2 mujeres. Ya, entiendo. Guardan en una bolsa de plástico los restos del dron que se ha estrellado contra el edificio. Aquí hay algunas partes del dron. Ahora es chatarra. Madera, espuma plástica, cinta adhesiva. Son pruebas que examinaremos más adelante. El costo de producción de un dispositivo como este no supera los $100. Los componentes más caros son el motor, la carga explosiva y el sistema de transmisión de vídeo. El resto no cuesta casi nada. Uno de los apartamentos destruidos era la vivienda de una pareja que estaba viendo la televisión en el momento de la explosión. Hay sangre. Aquí es donde se refugiaron después de la explosión. Está todo destrozado. El objetivo de estos ataques es aterrorizar a la población a diario. Quieren sembrar el pánico, herir y matar a civiles. Y este tipo de ataques se dan por toda la ciudad. Kharkov está a unos 150 kilómetros de Rusia. La ciudad mártir, ocupada durante un tiempo, ha sufrido casi 30.000 ataques aéreos desde el comienzo de la guerra en 2022. Gran parte de los restos de misiles que han caído sobre la ciudad se conservan en este inusual cementerio como prueba. Todo esto proviene del sistema de lanzacohetes múltiple Smerch. Y este proviene del lanzacohetes Uragan o Huracán. Y estas son las submuniciones explosivas. Están colocadas así. Matan a muchos civiles en la calle. En este pequeño museo de los horrores destaca un arma en particular que se ha convertido en la pieza clave del ejército ruso. Es un dron Shahed. Se estrelló intacto en un campo y no estalló. Luego lo examinaron varios especialistas militares. Aquí había una carga explosiva de 40 kilos que fue retirada. Es tecnología iraní, pero no sabemos exactamente dónde se fabricó el dron. Desde 2023, los ataques con estos drones de combate iraníes se han multiplicado en Ucrania, alcanzando niveles récord. ¡Atención, drones! Rusia ha intensificado sus ataques a Ucrania con el mayor número de drones Shahed lanzados en un solo día. En 2025 se lanzaron hasta 500 drones al día.
Según las autoridades, al menos 12 civiles han muerto, incluidos niños. Hay decenas de heridos. Rusia continúa produciendo estos drones a un ritmo cada vez mayor. Una lluvia mortal que plantea preguntas. ¿Cómo mantiene Rusia ese ritmo? Tras esta pregunta se esconde uno de los secretos mejor guardados del Kremlin. Quienes pretenden desvelarlo no tienen más opción que el exilio. Es absolutamente imposible hacer periodismo de investigación con un nombre real en Rusia. El trabajo de los pocos periodistas que quedan en Rusia, aunque investiguen temas ajenos al armamento, sigue siendo extremadamente peligroso. Solo hay una opción para seguir hablando de lo que ocurre en Rusia: salir del país. La expresentadora de radio Dasha Litvishko pasó de periodista exiliada debido a una investigación que la obligó a abandonar Rusia. Y ahora, como siempre, las noticias sobre Rusia en la próxima media hora. Tenemos una exclusiva. Junto con su compañero presenta un programa de radio en YouTube, autofinanciado y muy seguido en Rusia. Su mayor exclusiva, revelar la existencia de una fábrica única en su género. En este programa revelamos que Alábuga, una prometedora zona económica especial, se ha convertido en un centro de ensamblaje de drones iraníes. En realidad, fue un golpe de suerte como periodista. Esa historia me cayó en las manos. Un día abrí Instagram y tenía un mensaje de un desconocido. Me dijo que nuestro programa le había levantado mucho la moral al principio de la guerra y como confiaba en nosotros, quería contarme una historia interesante. Así que me explicó que la zona económica especial de Alábuga, considerada como la zona económica puntera, la más nueva, con los medios de formación más avanzados, ahora producía drones Shahed. En ese momento, nadie sabía de la existencia de una fábrica iraní de drones en esta zona industrial situada a 1000 kilómetros de Moscú. Se supone que el lugar alberga empresas de fabricación de automóviles y una escuela de ingeniería. A pesar de la peligrosidad del tema, Dasha Litvishko y su compañero investigaron durante varios meses y lograron contactar con varios empleados de la fábrica de drones. La medida de seguridad más eficaz es el miedo. Todos los empleados tienen miedo de decir dónde trabajan y a qué se dedican, incluso a sus familias. Es una fábrica ultra secreta. Por supuesto, en ningún sitio hay un gran cartel que diga: aquí fabricamos drones. Una política de secretismo llevada al extremo. Como lo demuestra esta instrucción firmada por el director para su jefe de seguridad. Para evitar la divulgación de secretos de Estado y de información confidencial, por la presente ordeno: la prohibición de renuncias, la confiscación de los pasaportes de los empleados y la detención de los empleados en caso de desobediencia. El hombre que filtró este documento interno ocupaba un puesto directivo en la fábrica antes de huir de Rusia.
Fue él quien contactó con Dasha Litvishko. Ahora cambia constantemente de domicilio en Europa y ha hablado por primera vez en este documental. En Alábuga, la dirección les dijo a los empleados que sus teléfonos estaban intervenidos y que sabían con quién hablaban. Después de un tiempo, nos dieron un glosario con las palabras clave que debíamos usar para comunicarnos. Por ejemplo, teníamos que decir lancha motora en lugar de dron, parachoques en lugar de carga explosiva y bielorruso en lugar de iraní. Esta fábrica de drones, entregada llave en mano por el régimen iraní, le habría costado al Kremlin casi 2.000 millones de euros. Por ese precio, Irán envió allí a sus mejores especialistas. Durante las vacaciones de Navidad de 2023, varios ingenieros iraníes visitaron la fábrica. Esa visita se organizó en el mayor secreto. Durante 5 días nos explicaron los principios de ingeniería y cómo adaptar la producción de drones a nuestra fábrica de Alábuga. Actualmente la producción debe rondar los 300 drones al día. Los equipos trabajan día y noche. Para cubrir los puestos más duros, la fábrica lanzó una campaña de reclutamiento engañosa en redes sociales. Su objetivo: mujeres, en su mayoría estudiantes residentes en África. En YouTube publicaron un vídeo corporativo con música pop, un príncipe azul, coches de gama alta y un futuro brillante. En realidad, esta campaña buscaba atraer a mujeres jóvenes migrantes con bajos salarios. Según la publicidad que Alábuga usaba para atraerlas, podían elegir entre trabajar en la hostelería o en la restauración. En realidad, la gran mayoría acabó ensamblando piezas para la fabricación de drones y no podían elegir dónde ir. En un momento dado, Alábuga comenzó a tener dificultades para reclutar a esas empleadas de países africanos. Y tuvieron una idea loca. No sé cómo se les ocurrió, pero esto es lo que hacían. Usaban Tinder para reclutar a trabajadoras para su fábrica. Un chico de Alábuga hacía match con una chica de África y le decía: «Oye, voy a trabajar en Alábuga, es increíble». Luego desaparecía un tiempo y cuando reaparecía le mandaba mensajes del tipo: «Bueno, ya estoy aquí, es genial, ven conmigo». Y algunas chicas cayeron en la trampa y fueron. Pero la producción de drones, sobre todo el ensamblaje, es perjudicial para la salud. Son materiales tóxicos. Y en la época en la que investigamos el caso, esas chicas trabajaban sin ninguna protección. En total, más de 1.000 mujeres jóvenes de Etiopía, Tanzania o Mali, según los informes, siguen siendo explotadas en la fábrica a día de hoy. Además de esas condiciones de trabajo, la amenaza de un ataque aéreo ucraniano puede materializarse en cualquier momento. Desde su apertura, la planta ha sido atacada 4 veces. La fábrica de Alábuga se ha convertido en un símbolo de la preocupante cooperación ruso-iraní que abarca múltiples frentes.
Irán colabora cada vez más estrechamente con Rusia en los sectores económico, energético y el transporte. Están construyendo un corredor norte-sur y colaboran codo a codo en asuntos militares. Para Irán es importante cooperar con Rusia en el contexto de la crisis en Oriente Medio. Durante muchos años, Rusia ha colaborado con Irán en diversos programas de misiles y armas nucleares. Siempre han negado esta colaboración, pero todo apunta a lo contrario. Además, lo hemos visto con los misiles y drones, que son muy importantes para Rusia. Se está formando una extraña alianza con un grupo de estados satélite. No es como el Pacto de Varsovia, que fue un pacto de países europeos. Es crucial comprender lo que está sucediendo. La guerra en Ucrania no es una guerra europea, es una guerra global. Desde los recientes ataques estadounidenses e israelíes en su territorio, el régimen de los mulas se ha debilitado. Pero el Kremlin cuenta con otro de sus nuevos aliados, Corea del Norte. James Byrne trabaja para el Royal United Service Institute en el Reino Unido. En otoño de 2023 fue el primero en alertar a los medios sobre una extraña actividad en el mar de Japón. Había barcos fantasma navegando entre Rusia y Corea del Norte. En el puerto de Dunay, en el extremo oriental de Rusia, vimos tráfico de barcos rusos con Corea del Norte, cargados con miles de contenedores. Todos tenían el transpondedor apagado, lo que ya indicaba que ocurría algo sospechoso. Llevo mucho tiempo en esto y nunca pensé que vería algo así. En contacto con varias agencias de inteligencia, James Byrne utilizó imágenes satelitales del puerto ruso de Dunay para verificar su descubrimiento. Veíamos buques rusos cargando en Corea del Norte y volviendo a esta instalación militar en Dunay. Como pueden ver, no es un puerto comercial, sino una instalación pequeña. Las entradas están controladas. Incluso los muelles se pueden ver que están vallados. Sabíamos desde el principio que se trataba casi con toda seguridad de carga militar. Los contenedores se descargaban aquí, se cargaban en camiones y se transportaban hasta el ferrocarril. Creemos que se dirigían a una instalación rusa cerca de la frontera con Ucrania. Hemos leído informes de varias agencias de inteligencia, como el Servicio Nacional de Inteligencia de Corea del Sur, y dicen que hablamos de millones de municiones, de miles de contenedores. En total, se cree que Corea del Norte ha suministrado a Rusia más de 5 millones de cartuchos y obuses. Pero también misiles balísticos como el KN-23, un monstruo de 9 metros de largo. Fabricado en Corea del Norte, tiene un alcance de 600 kilómetros.
Damien Splitters, especialista en armas, fue el primero en demostrar la presencia de este misil norcoreano en Ucrania. El 2 de enero de 2024 hubo un ataque contra Kharkov. Como trabajamos junto con las autoridades ucranianas, pudimos acceder a los restos que recuperaron del misil. Y al analizarlos, comprobamos que no se trataba de un misil ruso, sino de un misil norcoreano. Lo que nos puso en la pista fue el tamaño del misil y el hecho de que hubiera caracteres del alfabeto norcoreano en su interior. También descubrimos que el número 112 está relacionado con el calendario norcoreano, ya que son los años que han pasado desde la aparición de su primer líder. El año 112 en su calendario corresponde al año 2023 en el nuestro. La combinación de todos estos factores nos permitió atribuir públicamente el origen de este misil contra Kharkov a Corea del Norte. Unos meses después de este descubrimiento, la alianza entre los dos países tomó un cariz más oficial. ¡Nuestra horda! A los misiles se les sumaron las tropas. ¡Vamos, saludad! Desde el invierno de 2024, casi 15.000 soldados norcoreanos han sido enviados al frente de Ucrania. Una estrategia adoptada abiertamente por el gobierno ruso, que puede recurrir a una reserva prácticamente inagotable de 7 millones de reservistas, casi el 30% de la población norcoreana. Occidente cree que puede enviar mercenarios de todo el mundo a Ucrania. Ahora sabemos que más de 25.000 personas de diferentes países han combatido allí como mercenarios. Pero ahora todo el mundo se pregunta ¿por qué Rusia hace nuevas alianzas? Disculpen, caballeros, pero ¿qué les importa quién luche de nuestro lado? En Europa, este reclutamiento extraterritorial es visto como una admisión de debilidad, especialmente porque se haría a cambio de algunos secretos militares rusos. El hecho de que Putin compre soldados norcoreanos a cambio de transferencias de tecnología demuestra las dificultades que tiene Rusia para reclutar soldados. La tasa de mortalidad y lesiones graves entre los soldados rusos es 10 veces mayor que la de los ucranianos. Esto se debe a que a Putin le importa un bledo la vida de los demás. No tiene intención de proteger a sus soldados. Todos los países deberían intentar que haya las menores pérdidas posibles entre sus filas. Pero él envía oleadas de hombres a la guerra sin pensar en sus vidas. Así que estas decenas de miles de norcoreanos no sobrevivirán. Desde el comienzo de la guerra, Putin ha querido limitar la movilización en las grandes ciudades rusas. El resultado de esa estrategia es, en última instancia, lo que estamos viendo. Invita a soldados del otro lado del mundo a combatir en la guerra, reservando a la élite rusa. Pero hay otra cosa de la que se beneficia. Así resalta la debilidad de Occidente. Es un mensaje dirigido directamente a nosotros, ¿lo veis? Mirad, estoy enviando soldados de la dictadura norcoreana a suelo europeo. ¿Y qué hacéis vosotros? ¿Qué hacéis? Tienen
a Corea del Norte, que entrega 4 veces más munición a Rusia que toda la Unión Europea a los ucranianos. Es decir, toda la industria norcoreana se ha puesto al servicio de los intereses bélicos rusos. Pero sobre todo revela la debilidad de las industrias europeas. Revela nuestra impotencia, nuestra incapacidad para afrontar los peligros de la amenaza rusa. Municiones, misiles, tropas. La alianza entre Corea del Norte y Rusia revela una verdad aún más inquietante. Siguiendo la pista de un carguero implicado en el tráfico de armas entre los dos países, James Byrne descubre que hay otro actor operando en la sombra. Este es el Angara, un barco ruso, sujeto a sanciones estadounidenses por transportar armas. Esta imagen es de 2024, cuando se encontraba en reparación en el puerto de Sushan, en China. Creo que el hecho de que navegara hasta allí sin problemas para ser reparado deja ver el papel de China en todo este asunto. Los europeos y los occidentales en general se han engañado con respecto al papel de China. Al principio se creía que China podía ser un facilitador de la paz. Luego, la declaración conjunta de los gobiernos ruso y chino sobre una amistad ilimitada y una colaboración sin límites que definiría los siglos venideros se tomó como una estrategia de relaciones públicas. Pero no es así. Y por lo tanto hay apoyo. No es un apoyo militar directo, porque no hay soldados chinos combatiendo en Ucrania, a diferencia de los soldados norcoreanos desplegados en el frente. Pero sí hay apoyo a la maquinaria bélica rusa, que sin China ya estaría estancada. En Ucrania se cree que actualmente el 60% de las piezas que se encuentran en las armas rusas pasan por China. Paul Mosur es periodista de investigación del New York Times. Investigó durante más de un año cómo Hong Kong está alimentando la maquinaria bélica rusa. Una dirección en particular le llamó la atención. Un edificio ubicado en el corazón del distrito financiero de la ciudad. En este edificio nada ostentoso, encontramos una red de empresas fantasma rusas, todas registradas en la misma dirección y gestionadas por 1 o 2 personas. Estas empresas gestionaban millones y millones de dólares en la importación y exportación de microchips. Antes de la guerra, la mayoría de ellas ni siquiera los comercializaba. En esencia, era una red inactiva de empresas fantasma rusas, probablemente destinadas a blanquear el dinero de los oligarcas. Si analizamos el aspecto estratégico de esta guerra, no creo que China se haya mostrado nunca indiferente a la posible derrota de Rusia en Ucrania. Por eso se ha vuelto muy permisiva, sobre todo en lo que respecta al flujo de componentes y materiales importados de países occidentales a Rusia, a través de China y Hong Kong. Estados Unidos y Europa pueden perseguir a estas empresas y quejarse ante estos países, pero en última instancia, todo eso está fuera de su jurisdicción, así que no pueden hacer mucho. Ante esa impotencia, el apoyo chino se intensifica. Ahora, la última generación de drones chinos está llegando directamente a las fábricas rusas para equiparlos con fines militares. El exgerente de Alábuga fue uno de los primeros en participar en ese programa.
Hay otro proyecto en Alábuga llamado Hotel Robotics. La idea consiste en comprar drones caros y de muy alta calidad a China y usarlos con fines militares. Como se puede ver en este vídeo promocional, es un dron de alta tecnología. En Rusia todavía no se produce algo tan avanzado. Se le puede colocar un proyectil, como una granada de RPG. En la planta fabricamos un kit para colgarlo. En Alábuga compraron unas 300 unidades que cuestan unos 60 millones de dólares. Yo fui uno de los responsables del programa Hotel Robotics. Vi estos drones con mis propios ojos antes de irme. Hotel Robotics tiene una filial en Vietnam. Amplió su capacidad para surtir a Alábuga. Adquirieron nuevos equipos para fabricar sus drones en grandes cantidades y vendérselos a Rusia. La filial de Vietnam tiene un solo propósito: evitar que los envíos provengan directamente de China para eludir las sanciones. Menos evidente que el de Irán o Corea del Norte, el apoyo implícito de China a Rusia no es menos eficaz ni menos interesado. Ningún país observa lo que sucede en Ucrania con más atención que China. Su análisis es claro. Si Estados Unidos y Occidente no se oponen a una invasión en Europa Central, no se opondrán a una invasión china de Taiwán, en el extremo occidental del Océano Pacífico. Los chinos tienen un enorme interés por Taiwán. Y ahí es donde podría estallar la Tercera Guerra Mundial. Para ellos, si Ucrania cae, sería una clara señal de que Estados Unidos es débil y pueden hacer lo que quieran en el planeta. En noviembre de 2024, un acontecimiento altera el equilibrio de poder y debilita la coalición occidental. Este es el resultado de las elecciones presidenciales estadounidenses. Donald Trump recibe 312 votos. Donald Trump ha sido elegido por segunda vez. Trump es el segundo expresidente en ser reelegido para ocupar la Casa Blanca. Hemos superado obstáculos que parecían imposibles de superar. Y es evidente que hemos logrado una hazaña política increíble. Miren este resultado, ¿no es una locura? La reelección de Trump cambió por completo la política estadounidense. Pasó de apoyar a Ucrania, el país invadido, a apoyar a Rusia, el país invasor. No puede haber un cambio más radical que ese. Esta no es mi guerra. Esa guerra no hubiera comenzado si yo hubiera sido presidente. Solo estoy aquí para intentar ayudar. Hemos gastado cientos de miles de millones de dólares en esa guerra. Hay grandes egos en lucha. Hay mucho ego, pero creo que se solucionará. Y si no, me retractaré y seguiremos adelante. Repito, es una situación que preocupa a los europeos y les corresponde a ellos afrontarla. No creo que Donald Trump haya entendido nunca qué es la OTAN. Él cree que Estados Unidos defiende a Europa y que a cambio no obtiene nada. Existe la posibilidad de que Estados Unidos ponga fin a su alianza con Europa. Es algo que a Trump no le preocuparía en absoluto. La guerra en Ucrania, que se ha convertido en un reflejo de las divisiones internas dentro del bloque occidental, simboliza una debilidad que Rusia y China pretenden aprovechar.
Durante el desfile militar anual del 9 de mayo en Moscú, los presidentes Putin y Xi Jinping aparecieron juntos más cerca que nunca. Una imagen simbólica acompañada de declaraciones inequívocas. Dada la difícil situación geopolítica y la incertidumbre global, el vínculo en política exterior entre Rusia y China es el factor estabilizador más importante en el escenario internacional. Juntos abogamos por la formación de un orden mundial multipolar, más justo y democrático. Ante el auge del unilateralismo global, China se opone a la intimidación de las grandes potencias. Junto con Rusia, asumirá sus responsabilidades como gran potencia mundial y miembro permanente del Consejo de Seguridad de la ONU. Buenos días. Están viendo Guangdong TV. Hoy se inaugura la 15ª edición del China Air and Space Show. Sergei Shoigu, secretario del Consejo de Seguridad de Rusia, asiste al evento. Los altos dignatarios rusos ya no dudan en asistir a las ferias de armas chinas, donde se presentan con gran pompa drones de combate, cazas y misiles. Los prototipos de las guerras del futuro. Si bien esta nueva alianza se ha forjado en torno a las armas, su objetivo va más allá del ámbito puramente militar. Una causa mucho más profunda consolida su alianza: el reequilibrio del mundo por la fuerza, la formación de un nuevo orden mundial. Cuando los gobiernos chino y ruso afirman que se necesita un nuevo orden internacional, que es necesario cambiar su arquitectura, que Occidente debe ser destronado, que debemos avanzar hacia un mundo dominado por la rivalidad de bloques, y que ellos se consideran un bloque, debemos tomarlos en serio. La alianza emergente entre China y Rusia ya cuenta con socios como Corea del Norte, Irán, Siria hasta la caída del régimen de Assad y Bielorrusia. No son países satélite, pero están completamente alineados con este eje y todos representan una amenaza para Estados Unidos y Occidente en general. La gente aún no es consciente de esta conexión, pero se está desarrollando y muy rápidamente. Esta red internacional es la venganza de Putin contra las democracias. Forjados por las armas, unidos por el odio a Occidente, este nuevo eje representa un peligro que va más allá de la guerra en Ucrania. Un riesgo de conflagración que teme Andriy Yermak. Es el hombre de confianza de Zelensky, sentado a su lado en la mesa de las negociaciones de paz. Si la guerra en Ucrania termina mediante la paz y no hay repercusiones para Rusia, entonces Corea del Norte e Irán serán los siguientes. Tengan la seguridad de que estos países, atraídos por el olor a sangre, continuarán con sus invasiones. ¿Y qué país puede estar seguro de que no será el siguiente en la lista? Si el mundo permite que Putin ignore el derecho internacional, como nadie ha hecho en estos últimos 80 años, provocará de inmediato un aumento de los conflictos territoriales en todo el mundo. Putin sabe que le resulta muy fácil comunicarse con regímenes como Irán o Corea del Norte. Comparten la misma visión del poder. En otras palabras, no necesitan leyes ni elecciones para tomar decisiones. Putin es un paria
y lo sabe. Pero según él, tiene razón y todos los demás están equivocados. Para él, la civilización occidental ya no existe. Está desapareciendo. Así que esta nueva alianza es una apuesta de futuro. Una apuesta de futuro planteada por los principales estrategas rusos. Sergei Karaganov es un hombre discreto, pero muy influyente. Considerado una de las eminencias grises de Putin, es el autor de una doctrina cuyo objetivo declarado es desoccidentalizar el mundo. El orden mundial ya se está reconstruyendo. Y las civilizaciones que antes estaban oprimidas están emergiendo con gran rapidez. Somos el corazón de la gran Eurasia. Y estamos construyendo un gran continente que se convertirá en el nuevo centro del mundo. Pero primero debemos resolver el problema ucraniano, es decir, derrotar el desesperado contraataque de Europa y Occidente. Creo que los estadounidenses pronto se retirarán de esta guerra. Se han dado cuenta de que no podrán eliminar a Rusia. Por desgracia, nuestros vecinos europeos están locos y tendremos que aplastarlos. Espero que podamos restablecer relaciones decentes con ellos, sin romper con la cultura europea, que forma parte de la nuestra. Pero Europa nunca volverá a desempeñar un papel en la geopolítica. No los necesitamos. Europa puede compararse con una víctima de violación. Ha sido violada por su mejor amigo, por su principal socio, Estados Unidos. No queda nada de la autosuficiencia europea. Su economía se ha reducido completamente a cero. Es una catástrofe. Sin energía, Europa se ha convertido, por así decirlo, en una especie de gran fábrica abandonada. ¿Qué dicen los europeos? Según ellos, deberían prepararse para la guerra. Pero ¿quién le declarará la guerra a Rusia? La historia prueba que el ejército ruso ya ha marchado sobre Berlín 3 veces. Ya ha llegado a París una vez y créanme, podemos hacerlo de nuevo. Rusia se encuentra hoy en una encrucijada en medio de sanciones que la aíslan y en el origen de pactos que la fortalecen. Frente a ella, una Europa que debe asumir la responsabilidad de proteger su soberanía. Putin amenaza a los países bálticos, Moldavia, Georgia y Rumanía. Hay metástasis en todo el mundo, incluso en los países europeos. Por lo tanto, mientras no resolvamos este problema, mientras Rusia no vuelva a ocupar su lugar y se convierta en un país como cualquier otro, no habrá paz en Europa. La Unión Europea es el mayor proyecto de paz del mundo. No hay nada comparable. 27 países que se enfrentaron durante 2 guerras mundiales, a veces incluso antes, y que hoy forman una unión. Es un milagro histórico. Ahora la pregunta es si esta Europa puede mantenerse unida para garantizar su defensa. La paz en Ucrania sigue siendo incierta. Si la dictara Rusia, estaría envenenada. Si la iniciara Europa, frenaría el avance de un imperio. La única certeza es que el equilibrio de poder en el mundo depende ahora del lenguaje de las armas.